No pienses demasiado en tiempo. Enseñanza budista. El tiempo es uno de los misterios más profundos que acompañan al ser humano desde el inicio de su existencia. Todos vivimos inmersos en él, dependemos de sus ciclos, lo medimos, lo perseguimos, lo tememos y, en muchas ocasiones, lo malinterpretamos. La mente humana está constantemente calculando lo que fue y lo que vendrá, atrapando a las personas en una cadena interminable de recuerdos y expectativas que rara vez les permite estar plenamente en el presente. El budismo, con su visión atemporal de la vida, nos enseña que la obsesión con el tiempo es una de las principales fuentes de sufrimiento, pues nos ata a lo que ya no existe y nos esclaviza con lo que aún no ha llegado. En las enseñanzas budistas, la verdadera libertad radica en comprender la naturaleza ilusoria del tiempo tal como lo concebimos. Lo que llamamos pasado ya no es más que un eco en la memoria, un rastro grabado en la mente. Lo que llamamos futuro no es más que una proyección de pensamientos, un dibujo incierto que rara vez coincide con lo real. Solo el presente existe con toda su fuerza, con toda su verdad, y aún así, la mente suele distraerse, incapaz de habitarlo plenamente. El Buda enseñaba que el apego a lo que cambia genera sufrimiento. El tiempo, en su constante fluir, es el mayor ejemplo de impermanencia. Todo lo transforma, todo lo desgasta, todo lo mueve hacia otra forma. Y sin embargo, en lugar de aprender a fluir con él, la mayoría de los seres humanos lucha contra su corriente, queriendo detener lo inevitable, aferrándose a lo que ya no volverá o intentando acelerar lo que aún no está maduro. Así, nuestra vida se convierte en una prisión hecha de calendarios, relojes, ansiedades y nostalgias. Este texto tiene como propósito invitarte a reflexionar profundamente sobre cómo la enseñanza budista acerca del tiempo puede liberarte de esa carga mental. No se trata de negar la utilidad práctica del tiempo en la vida cotidiana, sino de aprender a no pensar demasiado en él, de no dejar que se convierta en el centro de tu existencia, de recuperar la serenidad que se encuentra en el instante presente. A lo largo de los próximos 5 grandes apartados, exploraremos diferentes dimensiones de esta visión. Cómo la mente crea su propia cárcel temporal. Cómo el apego al pasado y la obsesión con el futuro nos alejan de la paz. Cómo cultivar una conciencia plena que trascienda el tiempo. Cómo la impermanencia puede ser maestra y no enemiga. Y finalmente, cómo reconciliarnos con el flujo inevitable del tiempo sin temor ni resistencia. Lo que descubrirás aquí no son simples ideas, sino caminos de práctica y reflexión que, si los aplicas, pueden transformar tu relación con la vida. Porque cuando dejas de pensar demasiado en el tiempo, aprendes a vivir de verdad. La cárcel mental del tiempo y cómo el budismo revela su naturaleza ilusoria. Desde que el ser humano comenzó a observar el cielo, a seguir los ciclos de la luna y del sol, a contar los días y a medir las estaciones, el tiempo se convirtió en una obsesión. No era suficiente con experimentar el aquí y el ahora, había que organizar, predecir, planificar, controlar. Esa necesidad práctica, necesaria para la supervivencia, poco a poco se transformó en un condicionamiento mental que nos hizo esclavos de un concepto abstracto. Porque el tiempo, aunque lo sintamos como algo real y sólido, no es más que una construcción mental, una forma de ordenar la experiencia en secuencias. El budismo, con su claridad radical, nos invita a mirar más allá de ese velo y a comprender que el tiempo tal como lo pensamos no es una realidad última, sino un espejismo creado por la mente. Cuando recordamos algo que sucedió hace años, lo hacemos con imágenes, emociones y palabras almacenadas en nuestra memoria. Esos recuerdos son interpretaciones, fragmentos reconstruidos que rara vez corresponden exactamente a lo que ocurrió.
El pasado, entonces, no existe como un lugar al que podamos volver, solo existe como una proyección en la mente. De manera similar, cuando imaginamos lo que sucederá mañana o dentro de 10 años, lo hacemos a través de pensamientos que anticipan lo desconocido. El futuro, entonces, tampoco existe. Es un sueño, una posibilidad que aún no ha nacido. Lo único que realmente existe es este instante, el aquí y el ahora, que se renueva constantemente. Sin embargo, la mayoría de las personas no vive en ese presente. La mente está constantemente vagando entre recuerdos y proyecciones como un péndulo que nunca descansa. Esta oscilación entre lo que fue y lo que será genera una enorme cantidad de sufrimiento. ¿Cuántas veces te has sorprendido recordando con dolor algo que ya pasó y que no puedes cambiar? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por algo que aún no ocurre y que quizá nunca ocurra? Esa es la cárcel del tiempo, vivir atrapados en lo irreal, descuidando lo único que verdaderamente tenemos, que es este momento. El budismo enseña que uno de los principales orígenes del sufrimiento humano es el apego. Nos apegamos a objetos, a personas, a situaciones, a recuerdos, a expectativas. Y el tiempo se convierte en uno de los mayores objetos de apego. Deseamos prolongar lo agradable, evitar lo doloroso, apresurar lo que anhelamos, detener lo que tememos. Pero en esa lucha contra lo inevitable, perdemos la paz interior. Intentar controlar el tiempo es como intentar atrapar el agua con las manos. Por más que lo intentes, se escurrirá entre tus dedos. Cuando Buda habló sobre la impermanencia, no lo hizo para generar desesperanza, sino para abrirnos los ojos a una verdad liberadora. Nada permanece, todo cambia, y en esa transformación continua se encuentra la posibilidad de despertar. Si aceptamos que el tiempo es cambio, que no hay nada a lo que aferrarse, entonces podemos soltar el miedo y vivir con mayor ligereza. Comprender la naturaleza ilusoria del tiempo nos ayuda a dejar de luchar contra su fluir y a reconciliarnos con la vida tal como es. Pero aceptar esta verdad no es fácil, porque la mente se resiste. Nuestra cultura nos ha entrenado para medir nuestra valía en función del tiempo. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos logros hemos alcanzado antes de cierta edad? ¿Cuánto hemos acumulado a lo largo de los años? ¿Cuánto tiempo nos queda? Así, el tiempo deja de ser un simple marco de referencia para convertirse en una tiranía invisible que dicta cómo debemos vivir. Y lo más triste es que, al seguir esas reglas, terminamos perdiendo el sentido profundo de la existencia. El budismo nos propone una alternativa radical. En lugar de dejarnos arrastrar por esa tiranía, podemos despertar a la presencia. La práctica de la meditación es la vía más clara para ello. Cuando nos sentamos a meditar y llevamos nuestra atención a la respiración, estamos entrando en contacto con el único instante real, el ahora. Cada inhalación y cada exhalación nos recuerdan que la vida está ocurriendo aquí, en este preciso momento, no en los recuerdos ni en las expectativas. Poco a poco, al entrenar la mente de esta manera, aprendemos a soltar la obsesión por el tiempo y a vivir con mayor libertad. Dejar de pensar demasiado en el tiempo no significa descuidar responsabilidades o vivir de manera caótica. Significa cambiar la relación con esa dimensión, no verla como un enemigo o como un juez, sino como un fluir natural que no necesita ser controlado. Cuando dejamos de temer el paso del tiempo y de obsesionarnos con él, recuperamos la paz interior. La vida deja de ser una carrera contra el reloj y se convierte en una danza con la existencia. Por eso, el primer paso es reconocer la cárcel en la que nos encontramos. Mientras no lo hagamos, seguiremos prisioneros de la mente. Pero si nos atrevemos a mirar con claridad, veremos que la puerta de esa cárcel siempre estuvo abierta. Basta con dar un paso hacia la presencia. Querido lector, si sientes que estas palabras resuenan contigo,
Si alguna vez has sentido que tu vida se consume en preocupaciones por el tiempo, te invito a que comiences hoy mismo a practicar la atención plena. Respira profundamente, mira a tu alrededor, conecta con lo que está ocurriendo ahora mismo. Este es el verdadero regalo de la enseñanza budista, enseñarnos a vivir donde la vida realmente está sucediendo. Antes de continuar con el próximo apartado, quiero invitarte a dar un paso más en tu camino de crecimiento espiritual. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando enseñanzas profundas como esta y descubrir cómo aplicarlas en tu vida diaria. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo sabiduría que puede transformar corazones y liberar mentes. El apego al pasado y la obsesión con el futuro. Dos cadenas que roban la paz interior. El ser humano tiene una tendencia muy marcada a mirar hacia atrás con nostalgia, arrepentimiento o dolor, y a mirar hacia adelante con ansiedad, miedo o expectativa desmedida. Esta oscilación permanente entre pasado y futuro es una de las principales causas de sufrimiento según la enseñanza budista, porque nos roba la posibilidad de habitar plenamente el único momento real. El presente. El pasado, por más glorioso o doloroso que haya sido, ya no existe. El futuro, por más brillante o sombrío que lo imagines, aún no ha nacido. Sin embargo, la mente insiste en aferrarse a uno y a otro, como si pudiera encontrar allí la seguridad que anhela. Lo que no comprendemos es que en esa búsqueda nos alejamos del único lugar donde la vida realmente ocurre. Cuando nos apegamos al pasado, solemos revivir recuerdos que ya no tienen fuerza más allá de la memoria. Quizás recordamos con nostalgia tiempos en que fuimos felices, relaciones que ya terminaron, logros que quedaron atrás o incluso errores que nos pesan como una carga. En todos esos casos, la mente se engancha a lo que fue y genera una ilusión de continuidad. Pero la verdad es que esa persona que éramos ya no existe, esa situación ya se disolvió, ese instante ya se ha perdido en el río del tiempo. El apego al pasado genera sufrimiento, porque nos impide aceptar la impermanencia, nos obliga a luchar contra la realidad y nos condena a un duelo interminable. El budismo nos invita a mirar el pasado con compasión, pero no con apego. Compasión porque lo que vivimos nos enseñó, nos formó, nos dio la oportunidad de crecer. No necesitamos rechazarlo, pero tampoco aferrarnos a él. El pasado puede ser un maestro si lo observamos con ecuanimidad, sin desear que regrese ni odiar que haya ocurrido. El sufrimiento nace cuando nos negamos a aceptar que todo cambia, que nada permanece igual, que la vida está en constante transformación. Del mismo modo, cuando nos obsesionamos con el futuro, caemos en otra trampa de la mente. Pasamos horas imaginando lo que podría ocurrir, anticipando problemas, diseñando planes, generando expectativas. Aunque parte de esta proyección es útil para organizar la vida cotidiana, la obsesión con el futuro se convierte en una fuente constante de ansiedad. Nos preocupamos por cosas que quizás nunca sucedan. Construimos castillos en el aire que luego se derrumban. Vivimos en la esperanza de que algo externo nos traiga la felicidad que todavía no sentimos. De esta manera, perdemos la serenidad que se encuentra en el ahora y nos convertimos en esclavos de un mañana inexistente. La enseñanza budista nos recuerda que la raíz de esa obsesión es el deseo. Deseamos que el futuro traiga placer, éxito, reconocimiento, seguridad. Deseamos que el dolor no llegue, que la pérdida no ocurra, que la muerte no toque a quienes amamos. Ese deseo, por más humano que sea, nos ata a una expectativa que inevitablemente nos decepcionará, porque el futuro nunca llega exactamente como lo imaginamos. El sufrimiento no proviene de lo que ocurrirá, sino de la diferencia entre lo que deseamos y lo que la realidad nos presenta. Para liberarnos de estas cadenas, necesitamos cultivar la conciencia plena, la práctica de estar aquí y ahora.
no significa olvidar el pasado o ignorar el futuro, sino darles el lugar justo que tienen, el pasado como aprendizaje, el futuro como posibilidad, pero ninguno como un lugar de residencia mental. Cuando entrenamos la mente en la meditación, aprendemos a observar los pensamientos que nos llevan hacia atrás o hacia adelante sin identificarnos con ellos. Descubrimos que los recuerdos y las expectativas son como nubes que cruzan el cielo de la mente. Aparecen, se mueven y se disuelven, pero no son el cielo mismo. El cielo, el espacio abierto y sereno, es el presente, siempre disponible. Es importante comprender que el apego al pasado no solo se manifiesta en recuerdos agradables, sino también en heridas. Muchas personas cargan con resentimientos, culpas y traumas que pertenecen a un tiempo que ya terminó, pero que siguen vivos en la mente, porque se los alimenta una y otra vez. Revivir constantemente esas heridas impide que cicatricen y perpetúa el sufrimiento. El budismo enseña la importancia del perdón y la compasión, no como un favor a los demás, sino como una forma de liberación personal. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió, sino soltar la carga que nos ata a ese pasado. La obsesión con el futuro, por otro lado, nos impide confiar en la vida. Cuando creemos que solo seremos felices si se cumplen ciertas condiciones en el mañana, dejamos de ver las oportunidades de paz y plenitud que ya están aquí. Es como alguien que espera la llegada de un tren en una estación futura, mientras los trenes que pasan frente a él quedan desaprovechados. La práctica de la atención plena nos ayuda a reconocer que no necesitamos esperar a que algo ocurra para estar en paz. La paz se encuentra disponible en cada respiración, en cada instante de presencia consciente. Un aspecto profundo de las enseñanzas budistas sobre el tiempo es que el pasado y el futuro existen únicamente en la mente. No son realidades independientes, sino construcciones de pensamiento. Cuando recordamos, estamos trayendo al presente una imagen mental. Cuando anticipamos, estamos proyectando en el presente un escenario imaginado. En ambos casos, la experiencia ocurre aquí y ahora. Esta comprensión nos lleva a un punto clave. Todo lo que tenemos es el presente, y todo lo que pensamos sobre pasado o futuro ocurre en este mismo instante. Si logramos comprender esto de manera directa, descubrimos una libertad inmensa, porque dejamos de perseguir fantasmas y aprendemos a habitar lo real. Sin embargo, la cultura en la que vivimos refuerza constantemente el apego al tiempo. Nos dice que debemos acumular experiencias, logros y bienes a lo largo de los años, que debemos planificar constantemente nuestro futuro, que debemos comparar nuestro presente con lo que ya pasó. La publicidad, la educación, la política, todo parece orientarnos a vivir en función de un tiempo que nunca es el ahora. Por eso, aplicar las enseñanzas budistas requiere un esfuerzo consciente de ir contra la corriente, de recordar una y otra vez que la vida no se encuentra en lo que fue ni en lo que será, sino en lo que está ocurriendo aquí mismo. La meditación sobre la impermanencia es una herramienta poderosa para romper estas cadenas. Cuando contemplamos cómo todo cambia, las estaciones, los cuerpos, las emociones, las relaciones, comprendemos que el apego al pasado es inútil, porque nada podría permanecer igual. Cuando contemplamos la incertidumbre de la vida, comprendemos que obsesionarnos con el futuro es absurdo, porque nunca podremos controlarlo del todo. Esta contemplación no busca generar miedo, sino aceptación. Al aceptar la impermanencia y la incertidumbre, aprendemos a soltar la resistencia y a fluir con la vida. Otro aspecto clave es la compasión hacia uno mismo. Muchas veces, el apego al pasado se manifiesta en la forma de culpa por errores cometidos. Nos castigamos por lo que hicimos o dejamos de hacer y cargamos esa culpa como si pudiera cambiar lo ocurrido. Pero el budismo nos enseña que el sufrimiento es una oportunidad de aprendizaje,
que cada error puede ser visto como un maestro. En lugar de castigarnos, podemos practicar la autocompasión, reconocer que hicimos lo que pudimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. De esta forma, liberamos la energía que antes estaba atrapada en la culpa y la usamos para vivir con más sabiduría en el presente. La obsesión con el futuro también puede ser suavizada con la práctica de la confianza. El budismo no habla de un futuro controlado por un destino fijo, sino de una red de causas y condiciones que generan las experiencias. Si cultivamos semillas de compasión, sabiduría y atención plena en el presente, las condiciones del futuro serán más favorables. Pero no necesitamos obsesionarnos con el resultado, porque sabemos que lo único que podemos realmente cuidar es lo que hacemos ahora. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite actuar con serenidad. En resumen, el apego al pasado y la obsesión con el futuro son dos cadenas que nos atan al sufrimiento. El budismo nos ofrece la llave para soltarlas: la atención plena, la aceptación de la impermanencia, la compasión y la confianza. Cuando comprendemos que el pasado ya no existe y que el futuro aún no ha nacido, dejamos de buscar allí nuestra felicidad y comenzamos a descubrirla en el instante presente. Y ese descubrimiento no es una teoría, es una experiencia directa que podemos cultivar en cada respiración consciente, en cada acto de presencia plena. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a dar un paso más en tu camino de transformación. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estas enseñanzas budistas y aprender cómo aplicarlas en tu vida diaria. Cada suscripción nos ayuda a continuar compartiendo sabiduría que puede liberarte de las cadenas invisibles del tiempo y conducirte hacia una vida más plena y consciente. La práctica de la atención plena como vía para trascender la tiranía del tiempo. La enseñanza budista acerca de la atención plena, conocida como Sati en Pali, constituye uno de los caminos más profundos para liberarse del sufrimiento asociado al tiempo. En la vida cotidiana, la mente se dispersa constantemente entre recuerdos del pasado y expectativas del futuro, generando una sensación de insatisfacción permanente. La atención plena, en cambio, nos invita a dirigir nuestra conciencia hacia el único lugar donde la vida realmente acontece, el presente. Esta práctica no es un simple ejercicio mental, sino un entrenamiento profundo que puede transformar radicalmente nuestra manera de existir, porque nos permite trascender la tiranía del tiempo y habitar el ahora con plenitud. Cuando nos sentamos a meditar, lo primero que descubrimos es la agitación de la mente, pensamientos que recuerdan conversaciones, planes para mañana, preocupaciones por cosas que aún no ocurren. La mente se asemeja a un río turbulento que nunca se detiene. En ese momento comprendemos hasta qué punto estamos atrapados en la prisión del tiempo. Cada recuerdo es una cuerda que nos ata al pasado. Cada preocupación, una cadena que nos arrastra hacia el futuro. Pero en la práctica de la atención plena, no buscamos luchar contra esos pensamientos ni reprimirlos. Simplemente los observamos, los dejamos aparecer y desaparecer, como nubes que cruzan un cielo abierto. Poco a poco, con paciencia, aprendemos que no somos esos pensamientos, que ellos van y vienen, pero que hay un espacio de conciencia más profundo donde siempre reina la calma. Ese espacio es el presente. No es un presente reducido a un instante fugaz entre pasado y futuro, sino una presencia amplia, ilimitada, donde la vida se manifiesta con claridad. Cuando respiramos conscientemente, cuando sentimos el aire entrar y salir de los pulmones, nos conectamos con ese presente. Cada respiración se convierte en un ancla que nos devuelve a lo real, que nos recuerda que no necesitamos correr detrás de los pensamientos. La atención plena es, en ese sentido, un entrenamiento para soltar la ilusión del tiempo
y recuperar la serenidad que siempre estuvo disponible. Lo más transformador de esta práctica es que no se limita a la meditación formal. El Buda enseñaba que la atención plena debía extenderse a todos los aspectos de la vida: caminar, comer, hablar, trabajar. En cada acción cotidiana podemos entrenar la mente para estar presente, para sentir con claridad lo que ocurre sin dejarnos arrastrar por pensamientos sobre lo que ya pasó o lo que podría venir. Comer con atención plena, por ejemplo, no es simplemente ingerir alimentos, sino saborear cada bocado, sentir la textura, agradecer el alimento, estar completamente allí. Caminar con atención plena no es solo desplazarse, sino sentir cada paso, la conexión con la tierra, la respiración que acompaña el movimiento. Cuando hacemos esto, el tiempo deja de ser un enemigo, porque dejamos de medir cada momento en función de lo que viene después y lo habitamos en su totalidad. Una de las grandes trampas de la mente es creer que la felicidad se encuentra en otro momento distinto del presente. Pensamos que seremos felices cuando tengamos cierto éxito, cuando superemos cierta dificultad, cuando llegue cierto acontecimiento, pero esa felicidad futura nunca llega, porque cuando alcanzamos lo que deseábamos, la mente ya está proyectando una nueva meta. Así, corremos detrás de un espejismo que siempre se aleja. La atención plena nos enseña que la felicidad no depende de alcanzar un futuro, sino de despertar a la plenitud del presente. No necesitamos esperar nada para estar en paz. La paz está disponible en este instante si dejamos de perdernos en los pensamientos. El budismo también enseña que la atención plena revela la impermanencia de todas las cosas. Cuando observamos la respiración, notamos que cada inhalación surge y desaparece, que cada exhalación se disuelve para dar paso a la siguiente. Nada permanece igual, todo fluye. Esta contemplación sencilla, repetida una y otra vez, nos ayuda a comprender en carne propia que el tiempo no es un enemigo, sino la expresión de la impermanencia. En lugar de temerle, podemos aprender a aceptarlo con serenidad, porque entendemos que la transformación es la naturaleza misma de la vida. Trascender la tiranía del tiempo no significa dejar de usar relojes o calendarios, sino dejar de identificarnos con las proyecciones mentales que generan sufrimiento. Podemos seguir planificando, recordando, organizando, pero lo hacemos desde una mente anclada en el presente, no desde una mente atrapada por la ansiedad o la nostalgia. La diferencia es enorme. Una cosa es usar el tiempo como herramienta y otra muy distinta es ser esclavo de él. La atención plena nos convierte en dueños de nuestra experiencia, nos permite recuperar el poder que habíamos entregado a los pensamientos. La práctica de la atención plena también transforma nuestra relación con el dolor. Cuando sufrimos por algo que ocurrió en el pasado o por algo que tememos en el futuro, solemos resistirnos a esa emoción, rechazándola o reprimiéndola. Pero en la meditación aprendemos a mirar directamente el dolor con suavidad y aceptación. Descubrimos que el sufrimiento se intensifica cuando lo envolvemos en pensamientos sobre el tiempo. Esto no debería haber pasado. Esto seguirá ocurriendo mañana. Nunca saldré de esto. Si dejamos esos pensamientos de lado y simplemente sentimos la emoción en el presente, sin añadir historias mentales, el dolor se vuelve más manejable, más ligero, incluso puede transformarse en comprensión y compasión. Otro aspecto importante es la relación de la atención plena con la muerte. El miedo a la muerte es, en gran medida, un miedo al futuro, a lo que ocurrirá cuando llegue el final, a lo que perderemos, a lo desconocido que se avecina. El budismo enseña a contemplar la muerte como parte natural de la vida, como la expresión más clara de la impermanencia. Practicar la atención plena en la respiración, en el cuerpo, en la mente, nos prepara para aceptar que todo cambia,
que todo termina y que ese final no es un enemigo, sino parte del proceso. Cuando aceptamos esto, dejamos de vivir con la angustia del tiempo limitado y comenzamos a vivir con la gratitud de cada instante. La ciencia contemporánea ha confirmado muchos de estos beneficios. Estudios sobre mindfulness muestran que reduce la ansiedad, la depresión, el estrés, porque enseña a la mente a no quedar atrapada en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Pero más allá de los beneficios psicológicos, la práctica tiene un sentido espiritual más profundo. Nos conecta con la realidad tal como es, sin las distorsiones del tiempo mental. Descubrimos que el presente no es un instante pequeño, sino una amplitud sin límites, un espacio de conciencia donde todo se manifiesta. La práctica, sin embargo, requiere paciencia y constancia. La mente está tan habituada a vagar entre pasado y futuro que al principio resulta difícil permanecer en el presente. Aparecen pensamientos una y otra vez y sentimos frustración. Pero el budismo nos enseña a tener paciencia. Cada vez que notamos que la mente se ha ido y la devolvemos al presente, estamos fortaleciendo la atención plena. No importa cuántas veces se disperse, lo que importa es que volvamos una y otra vez, como quien regresa al hogar. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una forma natural de estar, y la mente aprende a descansar en la presencia. Cuando logramos vivir de esta manera, el tiempo deja de ser una carga. El pasado se integra como experiencia, el futuro como posibilidad, pero ninguno domina nuestra vida. Nos convertimos en testigos de la danza de la impermanencia, aprendemos a fluir con el cambio, a aceptar lo que llega y a soltar lo que se va. La atención plena es, entonces, la vía para trascender la tiranía del tiempo y descubrir la libertad de la conciencia presente. En este punto, conviene recordar que el Buda no enseñaba teorías abstractas, sino prácticas concretas. La atención plena no es una idea bonita, es una disciplina que debe vivirse. Podemos empezar con pocos minutos al día, sentándonos en silencio, observando la respiración, notando cómo la mente se dispersa y cómo podemos traerla de vuelta. Con el tiempo, esa práctica se expande a toda la vida, al caminar, al hablar, al trabajar, al amar. De esta forma, cada momento se convierte en una oportunidad para despertar. Querido lector, si sientes que la atención plena puede ayudarte a liberarte de la prisión del tiempo, comienza hoy mismo. No necesitas esperar un momento perfecto en el futuro, porque ese futuro no existe. Lo único que tienes es este instante, esta respiración, este latido. Haz de este momento tu refugio y descubrirás que la libertad siempre estuvo aquí, esperando que la reconocieras. Y antes de pasar al siguiente apartado, quiero invitarte a que nos acompañes en este camino de exploración y sabiduría. Suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en las enseñanzas budistas y aprender a aplicarlas en tu vida diaria. Con tu apoyo podremos seguir compartiendo reflexiones que pueden transformar tu manera de ver el tiempo y abrirte la puerta a una vida más plena y consciente. La impermanencia como maestra. Aceptar el fluir del tiempo sin resistencia. La impermanencia es, quizás, la enseñanza más evidente y a la vez la más difícil de aceptar. Todo lo que nace está destinado a desaparecer. Todo lo que surge está destinado a transformarse. Todo lo que se mantiene un instante está ya en proceso de cambio. Sin embargo, a pesar de que lo sabemos con la mente, con el intelecto, lo rechazamos con el corazón. Nos cuesta aceptar que lo que amamos se desvanecerá, que lo que disfrutamos se acabará, que incluso nosotros mismos y todo lo que creemos ser se disolverá. La enseñanza budista no viene a condenarnos con una visión pesimista, sino a mostrarnos que en esa misma transitoriedad se esconde una verdad liberadora. La impermanencia no es una enemiga, es una maestra. Nos enseña que lo bello es valioso porque es efímero, que lo doloroso no dura para siempre, que la vida es preciosa precisamente porque no podemos detenerla.
Cuando observamos la naturaleza, vemos la impermanencia en cada rincón. Un árbol brota de una semilla, crece, florece, da frutos, pierde sus hojas y finalmente muere. Las estaciones se suceden una tras otra, trayendo frío, calor, lluvia, sequía, y ninguna permanece. El río nunca es el mismo dos veces. El agua fluye constantemente, arrastrando hojas, piedras, animales, y siempre es nuevo. El amanecer se transforma en mediodía, luego en atardecer, y finalmente en noche. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nacemos, crecemos, envejecemos, morimos. Nuestro cuerpo cambia a cada instante. Las células se renuevan, los órganos se desgastan, las arrugas aparecen, la fuerza disminuye. Incluso nuestros pensamientos, emociones y deseos están en constante transformación. No hay nada, absolutamente nada, que permanezca fijo. A pesar de esta evidencia, vivimos como si todo pudiera permanecer igual. Nos aferramos a las personas que amamos y sufrimos cuando cambian o cuando se van. Nos aferramos a los objetos que poseemos y sufrimos cuando se rompen o cuando los perdemos. Nos aferramos a nuestra juventud, a nuestra salud, a nuestra identidad, y sufrimos cuando el cuerpo cambia, cuando la enfermedad aparece, cuando la vejez llega. Creemos que la felicidad se encuentra en detener el tiempo, en inmovilizar lo que nos agrada, en prolongar lo que nos da placer. Pero esa lucha está perdida de antemano, porque la impermanencia es ineludible. El budismo enseña que gran parte del sufrimiento surge de esta resistencia. No es la impermanencia la que nos hace sufrir, sino el apego a lo que cambia. Si pudiéramos aceptar que todo fluye, que nada se detiene, que cada instante es irrepetible, entonces podríamos vivir con más ligereza, con más gratitud, con más serenidad. La impermanencia no tiene por qué ser motivo de angustia. Puede ser motivo de despertar. Nos recuerda que no debemos postergar la vida, que no debemos esperar para ser felices, que cada momento es único y merece ser vivido con intensidad. Piensa en una flor. Sabemos que pronto se marchitará. Esa certeza no nos impide disfrutar de su belleza, al contrario, la hace más intensa. Si supiéramos que la flor sería eterna, quizá no la valoraríamos tanto. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Sabemos que nuestros seres queridos no estarán con nosotros para siempre, y por eso cada encuentro, cada abrazo, cada palabra compartida puede ser vivido como un regalo. La impermanencia nos enseña a amar sin condiciones, a agradecer sin reservas, a vivir sin postergar. En los textos budistas se cuenta que el Buda enseñaba a sus discípulos a contemplar la muerte y la impermanencia como prácticas fundamentales. No porque quisiera entristecerlos, sino porque sabía que solo quien acepta la transitoriedad puede vivir de verdad. Cuando negamos la muerte, vivimos con miedo. Cuando la aceptamos, vivimos con libertad. La conciencia de que todo cambia nos libera de la ilusión de permanencia y nos abre a la realidad tal como es. La impermanencia también se manifiesta en nuestras emociones. Creemos que la tristeza será eterna, pero tarde o temprano cede. Creemos que la alegría nunca terminará, pero también se disuelve. Creemos que el miedo nos dominará para siempre, pero también cambia. Cada emoción surge, permanece un tiempo y luego desaparece. Si nos aferramos a ella, sufrimos. Si la observamos con atención, vemos que es impermanente y aprendemos a no identificarnos con ella. La práctica de la meditación nos permite contemplar este fluir interno. Pensamientos que aparecen y desaparecen, emociones que suben y bajan, sensaciones que se transforman. Descubrimos que nada permanece fijo en nuestra mente y que aferrarnos a lo que cambia es inútil. Aceptar la impermanencia del cuerpo es otro desafío profundo. La sociedad moderna nos ha entrenado para rechazar el envejecimiento, para ocultar la vejez, para perseguir la juventud eterna. Nos venden cremas, cirugías, dietas, todo con la promesa de detener el paso del tiempo.
pero ningún esfuerzo puede evitar lo inevitable. El cuerpo envejece, la salud se deteriora, la muerte se acerca. Resistirlo solo genera frustración. El budismo nos invita a mirar el cuerpo con compasión, cuidarlo mientras está sano, respetarlo mientras está fuerte, acompañarlo con serenidad cuando se debilita. La vejez no es una maldición, es parte de la naturaleza. Comprenderlo nos libera del miedo y nos permite vivir con más paz. La muerte, por supuesto, es la lección más radical de impermanencia. Desde que nacemos, caminamos hacia ese final. Y sin embargo, la mayoría vive como si nunca fuera a morir. Postergamos lo esencial, perseguimos lo trivial, acumulamos lo que no podremos llevarnos. El budismo enseña a contemplar la muerte para vivir de manera más consciente. No se trata de obsesionarnos, sino de recordar lo esencial. La vida es breve y precisamente por eso es preciosa. Cuando aceptamos que moriremos, dejamos de perder tiempo en lo que no importa y nos concentramos en lo que da sentido. La impermanencia no significa solo pérdida, también significa renovación. El dolor que sentimos hoy pasará, la tristeza que nos abruma pasará, la dificultad que enfrentamos pasará. Todo cambia, nada permanece igual. Esta verdad nos da esperanza. Cuando sabemos que todo fluye, incluso lo doloroso, podemos sostenernos en medio de la tormenta. Al mismo tiempo, la impermanencia nos invita a no aferrarnos demasiado a lo agradable, porque también pasará. Nos enseña a disfrutar sin apego, a agradecer sin pretender retener. Aceptar la impermanencia es también aceptar la oportunidad de transformación. Ningún error es definitivo, ninguna caída es para siempre, ningún hábito negativo es inmutable. Cada momento nos da la posibilidad de renacer, de cambiar, de elegir de nuevo. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha nacido. Lo único que tenemos es este instante para transformarnos. La impermanencia es entonces la puerta a la libertad. Nos recuerda que nada nos condena, que siempre podemos comenzar de nuevo. El apego es la raíz del sufrimiento y la impermanencia es el antídoto. Cuando comprendemos que nada dura, aprendemos a soltar. Soltar no significa renunciar al amor o al compromiso, sino vivirlos con sabiduría, sin pretender que sean eternos, sin exigirles que no cambien. Soltar es amar más profundamente, porque sabemos que cada instante es irrepetible. Soltar es vivir con gratitud, porque sabemos que lo que hoy tenemos mañana puede desaparecer. La impermanencia también nos enseña compasión. Cuando entendemos que todo cambia, dejamos de juzgar a los demás con dureza. Sabemos que sus errores no los definen para siempre, que sus actitudes también son transitorias, que su sufrimiento pasará. Comprendemos que todos compartimos la misma condición. Nacemos, cambiamos, morimos. Esta comprensión nos une, nos hace más humildes, más amables. La práctica de contemplar la impermanencia puede hacerse en cada momento. Podemos observar cómo la respiración entra y sale, cómo cada inhalación nace y cada exhalación muere. Podemos observar cómo los sonidos aparecen y desaparecen. Podemos mirar el cielo y ver cómo las nubes se forman, cambian de forma y se disuelven. Podemos mirar nuestra vida y reconocer cómo hemos cambiado, cómo lo que antes parecía eterno, hoy ya no existe. Cada contemplación nos recuerda la misma verdad. Todo fluye. Aceptar el fluir del tiempo sin resistencia es aceptar la vida misma. Resistirlo es sufrir. Abrazarlo es despertar. Cuando dejamos de luchar contra la corriente, descubrimos que podemos fluir con ella, que podemos danzar con el cambio, que podemos vivir con serenidad. La impermanencia nos enseña que nada es seguro, y precisamente por eso cada instante es valioso. Nos enseña que nada dura, y precisamente por eso cada experiencia merece gratitud. Nos enseña que todo cambia, y precisamente por eso todo es posible. Querido lector,
Si has llegado hasta aquí, has contemplado conmigo una de las verdades más profundas del budismo. La impermanencia no es un enemigo que debemos temer, es una maestra que debemos escuchar. Cada respiración, cada sonrisa, cada lágrima, cada amanecer, son recordatorios de que nada permanece, de que todo fluye, de que cada momento es un regalo. Y si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas, si deseas aprender a vivir con más serenidad y gratitud, te invito a suscribirte a nuestro canal. Con tu apoyo, podremos seguir compartiendo reflexiones que pueden transformar tu relación con el tiempo y ayudarte a descubrir la libertad que nace de aceptar el fluir de la vida. Reconciliarse con el tiempo, vivir sin temor ni resistencia. Hablar del tiempo desde la perspectiva budista es, en realidad, hablar de cómo la mente humana interpreta la realidad. El tiempo no es un enemigo en sí mismo, ni un monstruo que nos persigue, ni una fuerza que debamos combatir. Es un fluir constante, una expresión de la impermanencia que atraviesa todo. Sin embargo, nuestra mente, cargada de deseos, apegos y miedos, transforma ese fluir en motivo de angustia. Nos aterra envejecer, nos duele perder, nos inquieta lo que vendrá. Así convertimos al tiempo en un juez severo que marca cada paso de nuestra existencia. Pero el budismo nos invita a reconciliarnos con él, a dejar de verlo como enemigo y empezar a verlo como maestro. Esta reconciliación no significa ignorarlo ni huir de él, sino aceptarlo tal como es, comprenderlo en su verdadera naturaleza y aprender a fluir con su movimiento sin temor ni resistencia. Reconciliarse con el tiempo implica, ante todo, soltar la obsesión con medirlo. Vivimos rodeados de relojes, calendarios, agendas, plazos. Todo parece girar en torno a cuánto falta, cuánto pasó, cuánto queda. Esa obsesión crea una ansiedad constante. Siempre vamos detrás de algo o huyendo de algo. Creemos que el valor de la vida está en la cantidad de años vividos, en la velocidad con la que logramos metas, en la carrera contra un reloj que nunca se detiene. Pero el budismo enseña que el verdadero valor no está en la cantidad, sino en la calidad de la presencia. Un solo instante vivido con plena conciencia, con corazón abierto, con gratitud, puede contener más vida que décadas enteras vividas en la distracción y la prisa. Reconciliarnos con el tiempo es comprender que no necesitamos correr tras él, porque ya estamos en medio de él. No necesitamos dominarlo, porque fluimos con él. No necesitamos temerlo, porque él mismo nos da la oportunidad de despertar en cada instante. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es el miedo a perder lo que amamos. El tiempo se lleva personas, momentos, lugares, y sentimos que nos arrebata lo que da sentido a nuestra vida. Pero ese dolor nace del apego, de la ilusión de permanencia. Si comprendemos que todo está destinado a transformarse, podemos amar de otra manera, no desde la posesión, sino desde la gratitud. Cada encuentro, cada instante compartido, puede ser vivido como un regalo único. No sufrimos porque cambie, porque sabemos que cambiar es su naturaleza. Sufrimos porque queríamos que no cambiara. Reconciliarnos con el tiempo es aceptar que nada nos pertenece, que todo es prestado por un instante y que precisamente por eso todo es sagrado. También sentimos angustia por lo que vendrá. El futuro nos parece incierto, lleno de amenazas, y esa incertidumbre nos paraliza. Pero la enseñanza budista nos recuerda que el futuro no existe aún, que solo lo imaginamos desde la mente. Si vivimos obsesionados con él, desperdiciamos la vida que ya está aquí. Reconciliarnos con el tiempo significa confiar en el fluir de la vida, actuar con sabiduría en el presente y dejar que el futuro se construya a partir de esas acciones. No podemos controlarlo todo, pero sí podemos sembrar hoy semillas de compasión, de conciencia, de bondad. El mañana será fruto de esas semillas. Esta comprensión nos libera de la ansiedad
y nos devuelve la confianza en el proceso. La reconciliación con el tiempo también pasa por aceptar la vejez y la muerte. En la cultura moderna se las vive como derrotas, como desgracias, como enemigos a evitar. Se invierte gran parte de la energía en ocultar las arrugas, en negar el paso de los años, en rechazar cualquier signo de finitud. Pero el budismo nos invita a contemplar la vejez y la muerte como parte natural del ciclo. Envejecer es simplemente continuar el camino de la vida y morir es retornar al misterio del que venimos. Cuando dejamos de ver la muerte como un castigo y empezamos a verla como transformación, perdemos el miedo. El tiempo ya no es un verdugo que nos condena, sino un río que nos conduce a nuevas formas de existencia. En los textos budistas encontramos meditaciones específicas sobre la muerte. Lejos de ser morbosas, son ejercicios para despertar. Recordar que la vida es frágil y breve nos ayuda a valorar cada instante, a no perderlo en trivialidades. El Buda enseñaba que la muerte es segura, pero el momento de la muerte es incierto. Por eso, lo único que podemos hacer es vivir despiertos ahora. Reconciliarnos con el tiempo es reconciliarnos con nuestra propia mortalidad, y en esa aceptación encontramos una libertad inmensa. Un aspecto profundo de esta reconciliación es comprender que el tiempo no es algo externo que nos amenaza, sino una forma en que experimentamos la impermanencia. El pasado no existe fuera de la memoria, el futuro no existe fuera de la imaginación. Todo ocurre en este instante. Incluso cuando pensamos en el pasado o en el futuro, lo hacemos ahora. Así, lo que llamamos tiempo es en realidad una proyección mental. Comprender esto no significa negar los relojes ni las fechas, sino dejar de identificarnos con ellas. Podemos usarlas como herramientas prácticas, pero no como verdades absolutas. El tiempo deja de ser un tirano cuando lo vemos como construcción de la mente y no como una realidad sólida. La reconciliación con el tiempo también tiene implicaciones en nuestra relación con el sufrimiento. Muchas veces creemos que el dolor será eterno, que nunca saldremos de una situación difícil, pero cuando recordamos que todo cambia, recuperamos la esperanza. Nada permanece igual, incluso lo más duro se transforma. Esta certeza nos da paciencia y fortaleza para atravesar los momentos difíciles. Al mismo tiempo, nos recuerda que lo agradable también pasará, y por eso no debemos aferrarnos a él con desesperación. Vivir reconciliados con el tiempo es aceptar tanto la llegada como la partida, tanto la ganancia como la pérdida, tanto la risa como las lágrimas. Otra dimensión de esta reconciliación es aprender a estar presentes. La mente, al proyectar constantemente pasado y futuro, nos roba el ahora. Pero el budismo enseña que todo lo que necesitamos está aquí. No necesitamos esperar a que el futuro traiga la felicidad. La felicidad puede nacer en este mismo momento, en la atención plena, en la gratitud por estar vivos, en la conciencia de esta respiración. Cuando vivimos así, el tiempo deja de ser un peso y se convierte en un espacio abierto donde florece la vida. También podemos reconciliarnos con el tiempo cultivando la paciencia. La impaciencia es hija del apego al futuro. Queremos que las cosas ocurran ya, que los resultados lleguen ahora, que el dolor desaparezca de inmediato. Pero la vida tiene sus ritmos, sus procesos, sus estaciones. Un árbol no crece en un día, una flor no florece en un segundo, una herida no sana de inmediato. La paciencia es la aceptación del ritmo del tiempo, la confianza en que todo ocurre cuando debe ocurrir. Esta paciencia nos libera de la frustración y nos enseña a fluir. La reconciliación con el tiempo también se expresa en la gratitud. Cuando comprendemos que nada dura, agradecemos más intensamente lo que tenemos. Cada amanecer se vuelve valioso, cada encuentro se vuelve un regalo, cada respiración se vuelve un milagro. En lugar de quejarnos por lo que cambia, agradecemos que haya existido. En lugar de llorar porque terminó,
Sonreímos porque fue. Esta gratitud nos llena de paz y transforma nuestra manera de ver la vida. Finalmente, reconciliarse con el tiempo significa reconciliarse con uno mismo. Muchas veces nos juzgamos por lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado, o nos angustiamos por lo que aún no hemos logrado en el futuro. Vivimos en guerra con nuestra propia historia, con nuestras propias expectativas, pero el budismo enseña que cada instante es una oportunidad de renacer. No importa lo que haya ocurrido, no importa lo que aún no ha llegado, ahora puedes elegir de nuevo, ahora puedes despertar, ahora puedes comenzar. El tiempo no es un juez que te condena, es un río que te da siempre otra oportunidad. Querido lector, reconciliarte con el tiempo es reconciliarte con la vida, dejar de luchar contra lo inevitable, aceptar el fluir, amar lo transitorio, confiar en lo incierto, agradecer lo que es. En esa reconciliación se encuentra la verdadera libertad. Porque cuando dejas de temer al tiempo, dejas de temer a la vida. Cuando dejas de resistir el cambio, dejas de sufrir innecesariamente. Cuando aceptas la impermanencia, descubres que cada instante es infinito. Y si estas reflexiones han tocado algo en tu corazón, si sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a vivir con más paz y más gratitud, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo estas enseñanzas budistas y acompañarte en el camino hacia una vida más consciente. Con tu apoyo, podremos seguir explorando juntos cómo reconciliarnos con el tiempo y descubrir en él no un enemigo, sino una maestra que nos guía hacia la libertad interior.